Gracias, muy buenas compañeros, amigos, colegas. Lo primero que quiero es agradecer al comité organizador por esta oportunidad de venir y conversar, como siempre lo hacemos, buscando excusas. Yo creo que cada vez que en el colegio veterinario hacen algo, yo levanto la mano, yo quiero ir. O sea, es con la intención de que ya llevo 4 patacones desde que estoy aquí. Entonces, sí. Quiero que conversemos sobre un tema hoy que definitivamente sería ideal que nunca tuviésemos que lidiar con él, pero la verdad es que es inminente el tema de la influenza aviar. Salimos baratos el año pasado en Colombia y Venezuela. Me tocó casualmente estar en Argentina para el momento en el cual se tuvieron que sacrificar 700.000 aves de engorde. Entonces uno dice, 700.000 aves en Estados Unidos sacrifican más. No. O sea, 700.000 pollos que tú tenías ya vendidos y que sencillamente se eliminan por completo por influenza H5N1. Entonces vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablarles lo más reciente que tenemos. Y también estaba la semana antepasada en un congreso y estaba David Swain, que es el papá de esta enfermedad. David Swain fue mi profesor en la Universidad de Georgia, pero circunstancialmente no era profesor de virología, sino que era un profesor, él es histopatólogo además, y era mi profesor de histopatología. Pero conversamos bastante y él está muy preocupado. O sea, ya se jubiló del USDA donde trabajó, pero dice que ahora sí, él ve que influenza aviar va a ser un problema mundial de orden económico más allá de lo que fue, porque los cambios que vamos a mostrar que ocurrieron. ¿No se mueve? No. Siempre es bueno ponerle el cosito ya. Entonces, aquí está la agenda. Vamos a conocer un poquitico el enemigo, vamos a ver cómo está el estatus hoy y vamos a ver cuáles son las herramientas de prevención. Buena noticia, tenemos vacunas. Y vacunas que tienen una homología pertinente, una homología que permite que haya protección cruzada contra este problema que nos está causando el H5N1. Cuando en México, 2007-2008, ocurrió el brote de H7, en Venezuela, yo vine a una reunión con las autoridades y tal, a hablar del potencial de vacunar. Y yo le decía, nosotros en Venezuela no podemos establecer ningún plan de vacunación contra influenza porque no sabemos contra cuál influenza vamos a vacunar. O sea, si tú me dices, es esta la que va a causar el problema, yo tengo la vacuna, me funciona. Pero si yo no tengo idea de cuál es la influenza que me va a dar, no tiene ningún sentido establecer un plan de vacunación. El tema es que ahora sí sabemos cuál es la que nos está causando el problema y que sistemáticamente está desde Canadá hasta Argentina, y que en promedio por lo menos va a estar echando la bativa 5 años. Luego va a volver a cambiar y tal vez la vacuna de Beringer o la vacuna de MSD o la vacuna de CEVA no va a proteger y hay que cambiar el subtipo. Pero de momento tenemos unas herramientas de control que son interesantes. Hablemos de influenza. Es un enemigo centenario desde el desde 1920 ya tenemos, fíjense que este es el libro, la Biblia que tienen todos ustedes, que es Enfermedades de las Aves. Por allí, si alguno de ustedes no lo tiene, yo lo saco de allá de la habitación y lo tengo en un pendrive. Nunca digan que fui yo el que se los di. Pero entonces el libro de Diseases of Poultry ya tenía un capítulo en 1926. Entonces, desde esa década, y aquí es donde tuerce la puerca del rabo, la solución desde ese momento era despoblación. ¿Ok? Entonces, Irwin estaba ahorita hablándonos de todo lo que hacemos para cuidar nuestro lote 123 y tal, y la solución es despoblación. Entonces, eso es lo grave, es capaz de causar la destrucción total de las aves. Y a eso vamos. Yo no les voy a mostrar fotos de qué causa la influenza aviar en este caso. Les digo, deshabilita la avicultura,
tiene 90% de mortalidad, pero además de eso, nosotros, uno de los grandes problemas que tiene influenza es que se tienen que sacrificar muchas aves que están sanas, porque el brote, ustedes con decir, bueno, mato este lote y ya, es que empiecen desde las clases de epidemiología que se recuerdan a hacer los perifocos y vean los anillos donde tenemos que sacrificar aves. Y si nosotros tenemos la granja en el aire y nos pegó allá y se sacrifican esos animales y no va a afectar a más nadie alrededor, pero la verdad es que nosotros en Latinoamérica tenemos las granjas todas juntas. Y no diría, pero desde el punto de vista del veterinario eso no tiene ningún sentido, porque voy a poner yo todas las granjas juntas, y es que el financiero y el operativo dice, sí, porque es que el camión que tiene que pasar por allí, necesito yo que no me te pongas 60 kilómetros más, me la pones ahí al lado. Entonces terminamos con ese tipo de situaciones en las cuales tenemos subpoblaciones o poblaciones de aves demasiado juntas. En los últimos 100 años, de 1920 y tanto, que la solución era sacrificarlo, ¿qué cambió? Que tenemos mucha más avicultura, que hay menos granjas, pero entonces tenemos granjas mucho más grandes. Si nosotros tenemos una granja de 1 millón de aves y le da influenza, hay que sacrificar 1 millón de aves versus 20.000 aves que podíamos tener nosotros o que todavía tenemos en alguna de nuestras granjas. Entonces, movimientos de la industria, la zona de control no siempre contiene el virus por esas distancias que hay que recorrer, y la solución hasta el momento es sacrificar las aves, y tal vez puede ser demasiado tarde. Ya cuando yo sacrifico mis aves porque tengo un cuadro clínico, etcétera, de allí se habrá diseminado o no con todos los vectores que existen por fallas de bioseguridad, y lo que vamos a conseguirnos es a 50 kilómetros otro brote, que muy probablemente el caso índice fue ese que nosotros sacrificamos, pero lo hicimos un poco tarde. Costos de estos, 14 millones de dólares les costó, y lo calcularon y lo reseñaron. Mire, perdimos 14 millones de dólares en 1924. De los más recientes en Estados Unidos, el H5N2. Empiezan a pensar en el H5 como el gran problema. Entonces costó 850 millones de dólares, y ya va, el brote actual les va más por encima de 1.000 millones de dólares solamente a los Estados Unidos. En Argentina tuvieron que sacrificar animales, en Perú y en el sureste asiático constantemente hay que hacerlo, China también. Temas de bienestar animal. Hay que sacrificar un lote de 80.000 aves. Y yo vengo como consultor y les digo, no, hay que sacrificar y tal. Y me voy. Los dejo a ustedes con el problema de que ustedes tienen que buscar la manera de sacrificar en 24 horas 80.000 animales y ver dónde las van a colocar. ¿Qué hacen en los países que ya están preparados para esto? Tienen un sistema donde se genera una espuma, se ahogan dentro del galpón, y afuera de los galpones está la gente protestando porque están sacrificando los animales. O en galpones de ambiente controlado, sencillamente los apagan y dejan que se ahoguen. Y pues sabemos que ese ya no va para el cielo de los pollos después que haga eso, por el tipo de muerte que implica esa sofocación. Entonces es un tema de bienestar animal. Cuando dicen, no, para salvar la industria yo tengo que sacrificar los animales, van a salir los proteccionistas a decir que no debemos hacerlo. Entonces, conclusión, lo mejor es que no nos dé, punto. ¿Cómo hacemos para que no nos dé? Vamos a evitar el contacto de momento con aves silvestres. Antes habían muchas dudas de que si de verdad las aves silvestres eran las que causaban el problema. Se escuchaban teorías incluso de los vientos y el polvo del Sahara, que era el que estaba trayendo la influenza. La verdad es que no, ya está comprobado que son estas aves silvestres las que causan la diseminación. Los patos eran reservorio de influenza de baja patogenicidad y no les daba el de alta. Cambió. Este H5N1 afecta las aves acuáticas, y en consecuencia ya se convirtió en un juego de que por donde vayan pasando ellas van dejando la enfermedad. Les adelanto, por ejemplo, que el 2021 y 22 fue muy fuerte en altas mortalidades. Este año no tanto.
y uno empieza a pensar, ¿será que ya el virus cambió? No, lo que pasa es que las aves acuáticas ya se enfrentaron al virus. Las aves que ahorita están adultas tienen anticuerpos y van controlando mejor la enfermedad. Pero si ese fuese el caso, entonces ya se solucionó, se autovacunaron la silvestre, me curé, no me preocupo. No, hay que tener bioseguridad. Bioseguridad es el equilibrio entre lo que todos sabemos debemos hacer, lo que la lógica nos indica, y lo que es económicamente viable hacer. O sea, ¿cuánta plata tengo yo para evitar tener influenza? No vamos a conseguir nosotros una mañana que entremos al galpón y vamos a conseguir 3 patos de esos hermosos voladores caminando y comiéndose la comida. No, pero ese pato se enferma, se va a morir en una fuente de agua cercana, y ahí sí, el tordito, el pajarito que sí cabe por los huequitos que pasa a nosotros, toma contacto y ese es el que nos va a diseminar la enfermedad. La lámina obligada de recordarles que la influenza aviar tiene entonces muchos subtipos y que tiene una alta variabilidad porque es un virus ARN, y al ser virus ARN la polimerasa comete errores, y al cometer errores entonces terminamos con un virus que muta mucho, puede recombinar entre una célula, se infecta con 2 tipos de virus y se prestan. O sea, son así como muy socialistoides, agarran y tenga, dame del tuyo. Entonces, pueden ser las neuraminidasas del 1 al 9 y las hemaglutininas del 1 al 16, pero las que nos causan problemas son el H5 y el H7. Las vacunas están contra H5 y H7. No importa la neuraminidasa, la protección es buena. Y esto está en rojo porque es muy importante. Las aves acuáticas migratorias son el reservorio de baja, pero históricamente no eran del de alta, y ahora eso cambió. Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo aquí durante 27 años, y vamos a ver este linaje de virus de influenza, que es un linaje de virus de influenza asiático, se ha mantenido, ha perdurado por 27 años, que son el de Guangdong, pero sencillamente una provincia de China, fue a los mercados de aves vivas, y esos mercados de aves vivas donde ponían un pato al lado de un pollo, no se vendía el pollo se devolvía a la granja. Buena idea, ¿verdad? Bueno, pero en ese momento no parecía gran problema, se iba hacia las aves silvestres, hacían mutaciones, a las aves de corral, hacían mutaciones aquí, y tenemos el gran problema actualmente que nos está aquejando. Eso es una lámina casualmente del Dr. Swain, donde él hace un resumen de todos los brotes. Pero fíjense qué interesante que han habido 45 episodios. Lo que estamos viviendo nosotros ahorita, esta es la 45. Han habido 44 previas a esa en el mundo. Y 42 sencillamente han desaparecido. Entonces, así como pensemos en que eso es lo que va a ocurrir con esta, y que a Venezuela nunca le tocó. Ojalá. Pero en algunos de ellos, sencillamente 3 de ellos se han afianzado, porque estos son virus que aparecen, causan el remolino de mortalidad tal y desaparecen, y otros que sencillamente se quedan, que son el H5 y el H7 en México, y este H5 asiático que tenemos aquí. Entonces, México H7N3, y China tiene un H7N9 y el H5. Entonces, conclusión de todos estos virus, es como cuando Carlos Pérez les daba clases de salmonela. Decía, hay 2.400 tipos de salmonela y tal. Preocúpense por enteritidis, por gallinarum, por tifimurium, infantis, o sea, 6, 7. Aquí es más fácil. Uno solo nos va a causar problemas, que es el H5, que fue el que perduró, que tiene 27 años causando problemas y mutando constantemente. Entonces, este es el que queremos ver. Fíjense el detallito, el H5N1, este es un trabajo de Nature del año pasado, en el cual nos está hablando de cómo se dispersó en América. Vino de Europa y se dispersó completamente en América este H5N1, que sigue circulando, que es el que está causando problemas, que lo tuvimos en Yaracuy a principio de mes, que lo tuvimos en Colombia en julio, y que pues durante la temporada de las aves que bajaron,
y ahorita están nuevamente entonces en proceso migratorio, se disemina y se distribuye. Aquí podremos pasar un rato hablando de clados y subclados. Yo creo que todas estas subclasificaciones en base a genotipificación. ¿Qué es genotipificación? Caracterizar los virus en base a su genoma interno. Lo tenemos porque ahora tenemos las herramientas moleculares para hacerlo mucho más rápido. Antes era un virus malo que nos causaba problemas. Ahora tiene nombre y apellido. Y entonces, ahorita el que está causando problemas es el clado 2.3.4.4b. Así como hilando súper fino. El problema es que las protecciones cruzadas con un clado 2.1 no son buenas. Entonces, distinto. Y es el que nos está causando problemas ahorita. Hay evidencia de que hay un arraigo, se hace endémico en aves silvestres. Y ese es el gran problema. No pasó, no se convirtió en los otros 42 que desaparecieron. Hizo caza en las aves silvestres. Entonces siempre vamos a tener la amenaza. El lobo va a venir la influenza. Ahora constantemente la influenza nos va a estar tocando las puertas porque afecta a estas aves silvestres. Y uno lo piensa, si uno es un especialista en pelícanos, es dramático. Se murieron todos los pelícanos del Perú. O sea, quedaron 3, los tienen por allá escondidos. O sea, todos los pelícanos del Perú. Entonces, eso antes no pasaba, pero esta es la situación que aqueja y que es nuestra amenaza real. Hoy, ¿de dónde vino esto? Entonces, comenzó en el año 2020 en Asia Central y fíjense que era un H5N8. Usted dirá, no es el mismo. Es el mismo H5, la misma hemaglutinina, pero en ese caso tenía una neuromenidasa 8. Agarró una neuraminidasa que era capaz de infectar a aves silvestres y se hizo un nuevo virus que es el H5N1 actual. Entonces fueron habiendo distintos picos y ya lo vamos a ver más bien en secuencia paso a paso de cómo estuvo en América, porque nos afectó aves de corral, pero además de eso nos afectó 38 especies de mamíferos. Y este es el mensaje que nosotros podemos dar aquí, ¿ok? Vamos a ver que no nos estén grabando para los consumidores finales. Esto tiene el potencial de ser una epidemia estilo COVID. O sea, aquí hace años, yo recuerdo haber estado en México cuando estaban las primeras mascarillas y tal, que era supuestamente que el H5 del cerdo, etcétera, y había un drama. No, esto tiene el potencial. Lo que es que nosotros no podemos, como industria, colocar nunca en la misma frase epidemia, humanos, influenza. O sea, nos olvidamos de eso, eso puede ocurrir, pero no es muy probable, porque lo que sí no hacen, se infectan mamíferos, pero lo que sí no hace es pasar de humano a humano todavía. Cuando aprenda el virus a pasar de humano a humano, entonces otra vez a encerrarnos. Sí, entonces, fíjense, este linaje euroasiático comenzó por allá por el 2020, se distribuyó hacia Asia, Europa. Miren todos los casos en Europa. Europa siempre era muy resiliente a que ellos se inventaron algo llamado compartimentalización de los brotes para decir, es que el país no puede estar en rojo, solamente va a estar en rojo este municipio que tiene una producción pequeña para yo poder seguir exportando, porque esto limita las exportaciones. Ya llegó un momento en que pues no podían ocultarlo, y luego entonces de haber estado en África, pasó a América, pasó en Estados Unidos, donde se tuvieron que sacrificar 54 millones de aves. ¿Por qué los gringos prefieren sacrificar 54 millones de aves que comenzar un plan de vacunación? Ya ellos tienen aprobadas todas las vacunas. Tienen vacunas vectorizadas HBT con influenza, específicamente para este H5. Porque les costaría muchísimo vacunar, porque después entonces los países que le compran el pollo no se lo van a comprar. Entonces, mientras están en el proceso de cambiar esa regla, que es lo que realmente va a ocurrir, cuando cambien la regla y ellos establezcan un mecanismo que permita
diferenciar anticuerpos maternos, anticuerpos de vacunación de anticuerpos de desafío o de campo, en ese momento van a decir, la vacunación es buena, y van a comenzar a vacunar, y ahí no vamos a tener vacuna para más nadie en el mundo porque ellos van a comprar toda la vacuna. Entonces, luego de eso bajó por Centroamérica y la tuvimos en todos nuestros países. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos como muy cerca los salones, pero bueno. Entonces, introducción transatlántica, y esto es una secuencia que hizo la doctora Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia para una presentación en Cartagena hace como 2 meses. Me la prestó y dice, bueno, el 2001, en noviembre del 26, y fíjense las fechas, noviembre de 2021. En noviembre del año pasado hubo otra oleada y estamos esperando una para este momento. Noviembre del 2021 se detectó en Canadá, luego bajó en diciembre a Estados Unidos, ya en el 2022, silencio absoluto, otra vez hasta esta época, hasta octubre. Entonces, en octubre 3, primeros casos en Colombia, en octubre 8, reportes en México. ¿En quiénes? En todas estas especies que están aquí. Ya no era solamente los patos, sino que comenzaron a aparecer entonces en gansos, en los pobres pelícanos que fueron los que pagaron el pato, y en general reportes en México. Avanzamos, noviembre 9, reportes en Perú, noviembre 17, reportes en Venezuela. ¿Qué es esto? Esas son las aves bajando, se enferman, se caen y distribuyen entonces la enfermedad. Noviembre 9, Perú, noviembre 17, Venezuela, ya lo dijimos, y noviembre 25, reportes en Ecuador. En Ecuador se enfermó una niña, ¿okay?, que vivía en granja, etcétera y tal, no se murió la niñita, que fue lo que ocurrió aquí, pero comenzaron ya a aparecer en noviembre del año pasado leones marinos. Entonces empezamos con mamíferos afectados. Diciembre 5, Chile, de diciembre 14 al 18, Panamá, mismo otra vez los pelícanos, muchas aves acuáticas afectadas. Empezamos con el 2023 y en enero se afectó Bolivia, se afectó Costa Rica y se afectó Guatemala. Febrero 4, 11 y 14, Cuba, Argentina, reporte de Uruguay. Entonces, conclusión es toda América y en distintas especies. Un avestruz, no, que es ave volador, no, o sea, un avestruz con influenza. Y estos señores que están aquí, samuros. Entonces piensen ustedes el problemita que nos trae, que un samuro anda de granja en granja, que lo vemos allí y que va casualmente a buscar comerse el pato muerto y luego va a distribuirlo. A él no le pasaba nada, no lo tomaba. Ahora este nuevo virus sí hace eso. Entonces, el pequeño detallito que en mayo 8, reportes en Brasil. ¿Qué pasa si Brasil deja de exportar? No puede exportar más. Crisis económica mundial porque Brasil tenga que cerrar sus puertas. Entonces, Brasil, estuve con unos colegas de Brasil, y dice que ellos tenían literalmente la granja en el aire, tenían un arrecife así, estaba la playa, una montaña alta, y allá colocaron una granja de abuelas. Bueno, allá les fue a dar la influenza. ¿Por qué? Porque casualmente no estaban en la playa estas aves, sino que hacían nido en esa pared, que llegaba a la playa, y allí entonces se les infectó la granja de abuelas. El reto continúa en Colombia hasta agosto, fue el último brote, lo tuvimos aquí en Venezuela 4 de octubre, y nuestro sistema de detección está funcionando, eso es bueno, hay conciencia de la gente, pero probablemente hay grandes cantidades de granjitas por allí o de gente con sus aves que se le murieron y no dijeron nada. Entonces esto puede estar por debajo en general del reporte que debíamos tener. Entonces, verano del 2023, junio, julio, ahorita, o sea, reciente. Fíjense entonces en Bolivia, 8 paradas de traspatio, en Chile, 8.100 aves marinas. Esto continúa, no se ha terminado.
y esperemos entonces que de verdad sea benevolente, por lo menos con Colombia y Venezuela, y que no nos afecte tanto. El cuento de México, que México siempre es, no, influenza y México. México tuvo 53 casos, Colombia tuvo 56 y reportados, solamente 53 casos en México, pero el 30 de octubre hubo el primer reporte, le dijeron al Senacica que llamó a los laboratorios productores de vacuna, y ya para el 13 de diciembre, de octubre a diciembre, se habían hecho las pruebas y habían dicho, usted y usted, dos compañías pueden vender vacunas, y se comenzó el proceso de vacunación. Entonces, ¿podremos ser nosotros tan rápidos como esto en el momento que nos toque? En 2 meses ya se estaban vacunando las aves con autorización del gobierno. Fíjense lo que le decía, 54 casos solamente, pero tenemos aproximadamente 5 millones de aves que tuvieron que eliminar los mexicanos por su brote del año pasado. Se colocaron 194 millones de dosis de vacunas, la mayoría en ponedoras comerciales y en reproductoras. No se vacunó pollo de engorde contra H5N1. Cierro con las herramientas de prevención, que es lo que tenemos, y aquí podríamos pasar toda la mañana hablando de bioseguridad, qué es lo que no hacemos, la foto que tienen ustedes del pocotón de pajaritos metidos allí comiendo con sus aves de producción. Entonces, no podemos hablar más de bioseguridad, pero definitivamente si el virus no entra, no vamos a tener problemas de influenza. Si me toca sacrificar, también tengo que tener controles de movimiento, y esto implica capacidad diagnóstica, porque es que si las aves que tienen influenza se pintasen de verde, o sea, el guardia mira el camión y dice, me sacas aquel, o en ese camión hay 6 verdes, hay que eliminarlo a todo. Pero como no es así, tenemos que hacer diagnóstico. Entonces tenemos que tener la capacidad de hacer pruebas rápidas de PCR que no son costosas y que nos van a permitir decir, sí, todos los lotes de pollo de engorde que se van a sacrificar en Estados Unidos no salen de las granjas hasta que no sean comprobadas negativas por PCR, porque eso tiene que ver con zonificación y movimiento. Entonces, cuando en un país hay una zona afectada, esa zona completa debe ser monitoreada hasta que se declare libre. Y por último, el tema de la vacunación. Le digo que el tema de la bioseguridad no es infalible, sí elimina los riesgos, porque ustedes dirán, bueno, pero con toda la inversión que puede haber en bioseguridad en Europa, y miren los brotes que tienen. Entonces, no es infalible, pero debemos entonces buscar que el plan sea auditado constantemente para poder llegar a esos puntos débiles, es decir, por dónde es más probable que me entre a mí la influenza en este caso. ¿Cómo lo controlo? ¿O qué han hecho los distintos países? Unos países han erradicado por completo, eliminado todas las aves que están en el brote, y esos países como Japón, etcétera, les toca cada cierto tiempo volver a eliminar aves. Entonces, que es, por ejemplo, Corea del Sur, Japón, pero tienen múltiples ciclos de reintroducción, no ha sido más efectivo. Hay países donde ya la influenza de alta patogenicidad se arraigó, y como no hay manera de estar sacrificando animales porque no hay indemnización, entonces lo que hacen es vacunar. Entonces, vacunación sistemática, China, Egipto, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, fíjense, y esto ya es contra H5N1. México comenzó a vacunar, y cuando desaparecieron los casos, el mismo gobierno que había autorizado a vacunar levantó la mano y dijo, ya no vacunen más. Y los productores así, pero ya va, o sea, y si vuelve, y no vacunaron más, y ahorita está regresando. Entonces están esperando a que les vuelvan a decir, no, mentira, sí, vuelvan a vacunar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la vacunación? Las que aplica para todas las enfermedades. Aumenta resistencia a la infección. Hace que un individuo que pertenece a una población vacunada sea menos susceptible a la enfermedad. Reduce la contaminación ambiental, y a la final, si me evita que se me mueran las aves, evita que pierda yo dinero. Entonces, el tema de que mejora el bienestar animal porque evita que se enfermen los animales, y la vacunación añade una capa adicional de protección a
nuestra principal herramienta, que es la bioseguridad. Los chinos tuvieron sus brotes, establecieron un plan de vacunación y diría uno aquí en Venezuela, santo remedio. ¿Okay? Quiere decir que sí se puede controlar influenza mediante vacunación. Ya hay ejemplos en el mundo, en Vietnam y en China. En América se ha vacunado, como le dije, en México y Guatemala tienen muchísimos años vacunando contra H5N2, que es una cepa de baja patogenicidad, y cuando digo muchos años, desde 1994 están vacunando, y ahí los detractores vienen y dicen, si la vacuna fuese la solución, ¿por qué los mexicanos tienen 30 años vacunando? Y yo les respondo, los mexicanos tienen una industria avícola. Tal vez si no vacunasen no tuviesen industria avícola. Entonces, es un punto de, si tú no tienes pollos, no tienes aves, no eres el dueño de una empresa y te toca decidir, sacrifíquemelos a todos, es difícil porque tú no sabes realmente las consecuencias en la economía de esa persona, pero además en la economía de nuestros países, que son países pobres. La proteína más económica es la que producimos nosotros, y si no la producimos, adiós proteína, porque no todo el mundo tiene para ir a comprarse un kilo de carne a $10, entonces, pero sí puede comer huevo y tener proteína. Entonces, si esto llega a mayores, muy probablemente va a haber hambre en América Latina. En Ecuador se han puesto 14 millones de dosis, 10 millones en Bolivia, en Perú ya van 28 millones de dosis. ¿Qué se vacunan? Se vacunan las reproductoras y se vacunan las ponedoras comerciales, pensando en eso, en que la productividad continúe. El pollo de engorde no se vacuna porque en última instancia sencillamente se sacrifica. La estrategia que más ha funcionado es hacer una vacunación inicial en incubadora con una revacunación en campo. Eso, cuando tenemos la oportunidad de decidir, bueno, estas son las aves que yo voy a criar de aquí en adelante. Pero cuando es el plan de vacunación de emergencia, lo único que vamos a hacer es colocar vacunas inactivadas en todos los animales que tengan más de 4 semanas. O sea, de ahí para adelante vamos a vacunar y vamos a colocar entre 2 y 3 dosis de vacuna inactivada, que es lo que se ha hecho en Sudamérica. Boehringer, solamente por mencionarles, tiene una vacuna vectorizada en viruela, que es un H5 vectorizado en viruela, que se puede colocar en la incubadora y después se complementa entonces con esta señora que está aquí, que es Volvac Best. Best, no por mejor, sino por Baculovirus Expression System, que es una vacuna de subunidad. Y de esto vamos a hablar en la segunda charla, de qué consiste una vacuna de subunidad. Pero conclusión, una vacuna inactivada que se hace a través de biotecnología, una vacuna inactivada que nos protege contra este H5N1. O sea, casualidad, no es casualidad, se pensó haciéndolo en las cepas asiáticas y por eso protege contra las cepas que tenemos nosotros ahorita. Pero cuando no sea la cepa asiática, sino otra cepa la que esté causando problemas, ya tal vez no va a proteger. De momento está como Carol G, todo el mundo la quiere y es Volvac Best. ¿Por qué? Porque fíjense que Volvac Best, comparado con los virus, y este cuadro que está aquí es homología genética, ¿qué tanto se parecen? La Volvac Best, comparado con los virus, por ejemplo, uno que está aquí, que es uno de México, o el virus que se aisló y que está causando problemas H5N1 en el 2022, tiene 92% de homología, lo suficientemente cercana para que haya buena protección cruzada. Mientras que la Trovac anda por alrededor del 86-87%. Eso, junto con los desafíos, fue suficiente para que los mexicanos dijeran, esta es la vacuna que se debe utilizar, junto con otra vacuna de Avimex, que también es una vacuna recombinante que también la aprobaron. En Colombia lo que hicieron fue como que copiarse y agarraron la secuenciación, buscaron Volvac Best y estos son los virus colombianos. Y fíjense que tiene casi la misma homología. ¿Por qué? Porque es el mismo virus que estaba en México, es el que causó problemas en Colombia. Y entonces por eso tenemos la posibilidad de utilizar la vacuna.
Como dije, esa vacuna se creó para Vietnam, para Corea del Sur y se probó contra el 2.3.4.4A. No había B en el momento de ese para probarlo. Contra el B lo estamos probando en campo ahorita, pero las protecciones son buenas contra esos clados. Y por eso entonces es el tipo de vacuna que se va a utilizar y que incluso ya está en proceso de autorización para acá, para Venezuela. Entonces habemos herramientas para poder controlarlo. Esas pruebas de homología y de desafío se han hecho en distintos laboratorios a nivel mundial, y aquí tenemos entonces que es una vacuna que aparte tiene Newcastle la sota, o sea, es bivalente, porque pensando en esos países donde hay influenza, hay Newcastle, son vacunas inactivadas de influenza y de Newcastle. Hay un sistema, como es una vacuna en la cual solamente tiene el H5, nosotros podemos hacer una serología que vaya dirigida a la nucleoproteína y debe salir negativa, mientras que la del H5 debe salir positiva y hay cero conversión. Entonces hay un mecanismo que me va a permitir ver si los títulos que yo estoy obteniendo son de la vacuna o de campo. Útil, interesante, porque yo no quiero que me vendan un lote, no sé, de reproductora que está positiva a H5, pero ya va, le hago esta otra prueba, es que tú la vacunaste y por eso está positiva. Entonces, para Colombia lo que se propuso, estuvimos en ese comité con FENAVI, 2 dosis de una vacuna inactivada. A FENAVI yo no le decía que era la nuestra, pero 2 dosis de una vacuna inactivada, con 4 semanas de intervalo al levante, sencillamente, y todos los animales en producción. Plan de emergencia. Y ya para los nuevos nacimientos, entonces, entre los 10 y los 21 días, la primera dosis, luego la segunda dosis a las 12 semanas, y ya para cerrar, pensando en que esas aves tengan protección durante toda la vida. Si algún día se llegan a vacunar pollos, entonces es Volvac Best, que es la vectorizada en incubadora, y luego entonces, en nuestro caso, Trovac H5, que es la vectorizada en incubadora, y luego entonces vamos a una sola dosis a los 10 días con la vacuna inactivada. Eso se hace en México contra H7. Conclusión, ya me mostraron el papelito de los 5 minutos, entonces cerremos con que ya conocemos a quién nos enfrentamos por ahora, frase fea esa de por ahora, no. Entonces ya conocemos a quién nos enfrentamos, tenemos la herramienta, al menos eso es un aliciente. Lo otro es nuevas condiciones epidemiológicas de este virus de influenza hacen que sea un problema grave en el mundo y que Venezuela tenga una alta probabilidad de que se infecte por lo de las aves migratorias que les expliqué. Y aquí el mensaje así como que de propaganda: bioseguridad y vacunación acompañada de sentido común. Esto aplica para todas las enfermedades, incluyendo influenza. Entonces, muchas gracias y creo, no sé si tenemos algún ratico para preguntas.